Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bien, en esta noche vamos a ver que el creyente verdadero vive todo el día en comunión con su Dios. Eso vamos a ver con la ayuda del Señor aquí en el Salmo 15. Parte David preguntándole a quién, a Jehová, al Eterno. Usa el sagrado nombre, al Eterno Dios en su nombre santo. Y noten que la pregunta no es sobre quiénes son los que pueden venir a tu presencia. Fíjense que la pregunta no es quiénes son, la pregunta es cómo son. Es diferente. ¿Cómo son los verdaderos hijos de Dios que le adoran? Y vamos a ver en esta noche que es aquellos que viven todo el día en comunión con su Dios. Porque con lo que está luchando David en este salmo es que él veía que algunos iban al templo, en ese tiempo solamente tenían el tabernáculo, iban a la presencia de Dios, iban al ritual, a la reunión, por ejemplo, sería para nosotros en el día de hoy, pero después que salían de ahí, sus vidas no eran igual. Y con lo que David entonces está lidiando es que la vida de un verdadero creyente tiene que ser igual en el templo, en su casa, en el tabernáculo y después afuera. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Si nos ponemos en los tiempos de David, en los tiempos de David todavía no había templo. De hecho, ¿David vio el templo terminado o construido? No pudo verlo. Ese era el deseo que él tenía. Él quería construir un templo para el Señor, donde habitase su gloria. Pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Primero de Crónicas, si lo quiere anotar, 28, versículo 3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero ¿a quién sí le permitió construirlo? Aunque era el sueño de David. De acuerdo al mismo capítulo, pero el versículo 6, dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Por lo tanto, el deseo que tiene David de construir casa para el Señor se cumple más adelante, no en él, pero sí en su hijo Salomón. ¿Qué era el tabernáculo entonces? El tabernáculo era el lugar que ellos tenían en ese tiempo disponible, donde los sacerdotes hacían toda la labor de la adoración y los sacrificios de alabanza y de expiación por el pecado. El tabernáculo era una especie de templo movible. Estaba hecho con telas, con diferentes artefactos, que era una especie de carpa, en la cual dentro estaba el arca del testimonio, donde estaba la presencia de Dios, la vara de Aarón, una porción de maná y por supuesto los 10 mandamientos. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros somos parecidos al tabernáculo, porque el tabernáculo era movible, se desarmaba y cuando tenían que viajar un poco en el tiempo del desierto, iban con el tabernáculo y cuando se establecían, volvían a armarlo y así seguía la adoración. Nosotros de alguna manera somos como tabernáculos de Dios, ¿cierto? Porque no estamos siempre en un solo lugar, nos movemos y en nosotros reside la presencia de Dios. Pero después este lugar fue físico y cuando se construyó el templo, el lugar santo, que sería algo así como el tabernáculo, pero ya en un lugar fijo, en una de las habitaciones del templo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca y donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Quizás una palabra que es muy clave en este salmo para poder comprenderla está en el versículo 1, donde dice, ¿quién habitará? Esa palabra es clave. ¿Quién habitará? Es una clave para este salmo, porque si ustedes se fijan, habitar
tiene no un sentido de residencia temporal, sino una morada continua, una morada continua. Por lo tanto, si bien es un salmo que nos ubica en un lugar, que sería el tabernáculo en ese tiempo, más adelante iba a ser el templo, antes en la adoración en su interior, nos presenta que la adoración es más bien una comunión continua, que no puede solo circunscribirse a un lugar y que después de yo salir de ese lugar me comporto de una manera diferente. De hecho, toda la conducta que se menciona aquí en el Salmo 15, si usted lo nota, es la conducta que debemos tener siempre, que cualquier hijo de Dios debe tener todo el tiempo y no solamente cuando se acercaban al templo o en este tiempo al tabernáculo. Así que una vida completa de adoración y de comunión con el Señor es todo el tiempo, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y a todo lugar en el que vamos. Y aplicándolo a nuestra vida, es evidente, ¿no?, que no puede ser que los hijos de Dios solamente tengan o aparenten una buena conducta solo en la iglesia, pero después, fuera durante la semana, tienen una conducta totalmente diferente. En el día de hoy, la Escritura, el mismo Señor Jesús lo enseñó en Juan 14, que Él vive dentro de nosotros y Él habita, Él mora. Capítulo 14 de Juan, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, Él vive en nosotros. Por lo tanto, la conducta del creyente debe ser igual en la iglesia como fuera de la iglesia. En la iglesia y en el trabajo y en la casa y en todo lugar, nuestra conducta debiera reflejar lo que simplemente somos. Tabernáculo de Dios, templo de Dios. Él vive en nosotros y mora en nosotros. Hemos explicado también que morar significa vivir en un lugar no como huésped descansando, sino como un obrero que trabaja. Es decir, el Señor vive dentro de nosotros, pero no está descansando. Él está trabajando siempre. Siempre está moldeando nuestro interior, trabajando, puliéndonos, renovándonos. Eso es morar, eso es habitar. Y aquí se nos dice que el verdadero Hijo de Dios vive su comunión con el Señor siempre, en todo lugar. No solamente cuando va al tabernáculo. Y esto es igual que la misma naturaleza de Dios. La Biblia nos explica que Dios es uno, ¿cierto? Dice Deuteronomio 6 que Jehová uno es. Pero también vemos a través de la Escritura que Dios es trino. Se revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos tres son un solo ser, un solo Dios en tres personas. Y el Señor Jesús nos explica en Juan 17 que en esta unidad que hay en la Trinidad, en nosotros también se ha creado algo parecido. El Señor Jesús dijo allí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Son palabras tan sencillas, pero nos enseñan algo que es muy difícil de aceptar, por lo menos intelectualmente. Porque Jesús dice, Padre, yo estoy dentro de ti, y tú, Padre, estás dentro de mí. Eso se llama la inmanencia de personas. En Dios esto es posible. El Hijo puede estar dentro del Padre, y el Padre está dentro del Hijo, y el Espíritu Santo es el abrazo de amor que les une a ellos dos. Él dice que la misma unidad que hay en la Trinidad es la misma unidad que hay en la Iglesia. Es decir, tan unidos estamos a Cristo y entre nosotros por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que también somos uno con el Padre. Por eso que Jesús dice que también ellos sean uno. Así que, hermanos amados, nuestro vivir debe ser continuo delante de Dios. Eso es lo que piensa el salmista de nuestra adoración. No es solamente una conducta en el lugar del ritual, en el lugar de la adoración, sino en todo lugar donde estemos, nuestra conducta no debería cambiar. Un falso creyente es aquel que adora en el templo, aparenta ser de Dios, pero sale del templo y vive toda su semana en el mundo y con los del mundo. Sigue diciendo el versículo 1, ¿quién morará en tu monte santo? La misma idea, ¿no? El monte Moriah, que fue donde Abraham fue mandado por Dios, le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac en sacrificio. Sabemos la historia,
que Dios detuvo este sacrificio, la prueba de la fe de Abraham fue completa y Dios envió un holocausto para el sacrificio, ¿no? Un animal que estaba allí preparado. En ese mismo monte, que es el monte de Dios, el templo de Sión, más tarde Salomón construyó el templo. Es el mismo lugar. En este monte, el monte Moriah, es donde se construyó después el templo. Por lo tanto, en ese tiempo, este monte Sión, el monte Moriah, de alguna manera tipifica el reino de Dios y el reino celestial, el lugar donde el santuario de Dios iba a ser puesto, donde el pueblo de Dios se reunía para adorar. Por lo tanto, si usted nota, hay dos lugares. Está el tabernáculo. Los creyentes deben ir allá y tener la misma conducta que si después van al monte santo de Dios. Y después tienen que tener la misma conducta si no están en ese lugar. ¿Cómo debe ser la conducta? Siempre. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cuál es la conducta que tienen los verdaderos hijos de Dios? Estamos viendo que el creyente verdadero vive todo el día en comunión con su Dios. No es solamente cuando va a la iglesia, no tiene una conducta aparente, sino que en todo lugar donde está se comporta de la manera correcta. Tiene una comunión con Dios y eso lo refleja siempre. Yo sé, hermanos amados, que es muy difícil tener una conducta perfecta, pero falsificar una conducta es lo peor que puede hacer una persona. A veces hay creyentes que se comportan de una manera en la iglesia, pero en el hogar son distintos, en el trabajo son distintos, en la calle son distintos. Aquí dice que el creyente verdadero siempre, en todo lugar donde está, no solamente cuando va al tabernáculo de reunión, anda en primer lugar en integridad y hace justicia. Hace justicia. Integridad significa aquí una persona aprobada por Dios. Tal como cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 17, versículo 1, le dice: Abraham, anda, ve y sé perfecto, le dice. Como el creyente mora, habita en Dios, vive en su presencia, actúa de acuerdo a ello. En justicia también dice ahí. Es decir, jamás hace cosas que están hechas en base a la mentira, porque sin sinceridad no hay verdadera limpieza y justicia. También dice allí que habla verdad en su corazón. Es muy interesante que David podría haber dicho, habla verdad con sus labios. ¿Cierto que podría haber dicho eso? Pero en vez de eso dice que habla verdad en su corazón. Porque uno puede hablar verdad con la boca, pero el corazón puede ser distinto, ¿cierto? Yo puedo estar diciendo algo con mis labios, pero en mi corazón estoy maquinando una mentira o un fraude. Y un verdadero hijo de Dios es verdadero primero dentro en su corazón y luego lo que sale por la boca. Los malvados muestran caretas, ¿no? Pueden mostrar una careta falsa, una sonrisa falsa. Inspiran confianza, pero al final eso no era real. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. El Señor Jesús en Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de mentira, pero Dios es verdadero. Jesús dijo, yo soy la verdad. La Escritura, la Biblia, es la verdad. Por lo tanto, nosotros los hijos de Dios debemos hablar verdad, primeramente en nuestro corazón. Y si hay verdad en nuestro corazón, como dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, si hay verdad en el corazón, nuestra boca al abrirse hablará verdad también. ¿Cómo es también la conducta de los verdaderos hijos de Dios? Que reflejan su comunión con Dios en todo lugar. No solamente cuando van al monte santo de Dios a adorar, no solamente cuando van al tabernáculo a adorar, o más adelante cuando Salomón construyó el templo, sino en todo lugar. Dice también el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua. ¿Sabe lo que significa la palabra diablo? Justamente eso, el calumniador. Quien habla mal de otros, como lo hizo con Job, por ejemplo, y que usa su lengua para engañar y para tergiversar las cosas, tal como el diablo lo hizo con Jesús,
en Mateo 4, cuando le cita el Salmo 91, pero se lo cita de manera tergiversada. Cualquier defecto que nosotros podamos ver en otros, es mejor callarlo. Si nosotros vemos defectos en otras personas, es mucho mejor orar por esas personas y considerarlo un descuido, pero jamás de usar nuestros labios para calumniar a nadie. ¿Cómo debe ser nuestra boca? En Proverbios capítulo 10, versículo 11, dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardarán la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Cómo debe ser entonces un hijo de Dios según este pasaje? Nuestra boca, nuestra lengua, nunca debemos usarla para calumniar jamás a nadie. También el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 1, dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. No solamente dice aquí que no debemos calumniar con nuestra lengua, también dice allí: ni hace mal a su prójimo. Por supuesto, ¿no? Un creyente constantemente, ¿qué es lo único que buscamos? Hacer el bien a todas las personas posibles a nuestro alrededor. Todo contacto con quien sea, que sea para bien, para ayudar, para bendecir. Jamás un hijo de Dios, en comunión con su Dios, en relación continua con su Dios, buscará hacer mal a otros. Eso es normal para la gente del mundo que no conoce a Dios, pero no para nosotros. Tampoco incluso contra aquellos que nos han dañado alguna vez y que algún día tenemos la oportunidad de devolver el golpe. El verdadero creyente no va a aprovechar esa situación. Cuando vimos la historia de David con Saúl, recuerdan que David tuvo varias oportunidades para devolverle a Saúl el mal que él le estaba procurando hacer, pero David renunció a aquello. Ni admite, dice allí, reproche alguno contra su vecino. Claro, un verdadero adorador de Dios respeta la dignidad de su prójimo. Si alguien viene a nosotros con calumnias o chismes acerca de alguien, nosotros de inmediato no debemos aceptar esos comentarios. Un verdadero hijo de Dios no admite reproches en contra de su vecino. No participar con nuestra propia lengua de hablar mal de otros, de calumniar a otros, y tampoco aceptar calumnias nosotros de personas que vengan a nosotros. Y las personas de a poco se van a ir dando cuenta que nosotros no aceptamos esas cosas. Y ya no se nos van a acercar tanto a hablarnos mal de alguien, porque van a saber, esa persona respeta la dignidad de su prójimo y no acepta malos comentarios acerca de su prójimo. ¿Qué más? Versículo 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando daño suyo, no por eso cambia. Tal como nuestro Señor Jesús lo explicó. ¿Recuerdan cuando Jesús habló del árbol y de los buenos frutos del árbol? El Señor Jesús apuntó a los frutos, no a la apariencia del árbol. Hay árboles que se ven bien, pero no dan ningún fruto o dan fruta podrida. No nos engañemos, hermanos amados. Los verdaderos hijos de Dios se reconocen por sus buenos frutos. Y aquí dice que los hijos de Dios saben reconocer a los malvados. No miramos a los malvados para que sean objeto de nuestra amistad. La Biblia nos enseña que nosotros no debemos tener amistad con el mundo. Nuestras amistades debieran estar en la familia de Dios. Las personas que no conocen al Señor o los malvados que nosotros conocemos y que nos rodean, realmente son objeto para que les hablemos de Cristo, son objeto de evangelización, no para que sean nuestros amigos. Recuerden que bíblicamente los amigos son aquellas personas con las que podemos compartir edificación, consejos, y una persona incrédula nunca nos va a dar un consejo de Dios. Todo lo contrario, los incrédulos que nos rodean, si lo analizas, te vas a dar cuenta que siempre están tratando de alejarte de Dios. Y si les pides un consejo, siempre te van a dar un consejo que va en contra de Dios.
Así que el creyente que adora a Dios, no solo en el templo, sino fuera también, no mira con agrado a los malvados, tal como lo leímos en el Salmo 1. Los hijos de Dios no andan en consejo de malos, ni se sientan con los escarnecedores, sino que, dice el versículo 4, honra a los que temen a Jehová. Los verdaderos hijos de Dios, entonces, ¿qué hacen? ¿Con quién cultivan sus más profundas relaciones y amistades? Con otros creyentes, con los que temen a Dios, con los que obedecen a Dios y le adoran genuinamente. Hermanos en Cristo, personas para imitar. Dice allí, honra a los que temen a Dios. Honra a los que aman y obedecen al Señor, a los que aborrecen el pecado y anhelan las cosas santas. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El creyente entonces practica siempre la verdad, la justicia. Por eso termina el versículo 5 de este salmo de la siguiente manera: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dice el versículo 5, quien su dinero no dio a usura. Es decir, un verdadero creyente en su conducta fuera, fíjese que uno estando en el templo adorando no puede estar haciendo negocio, ¿cierto? Se fija que está apuntando a la conducta fuera del ritual, fuera de la adoración en el tabernáculo o en el templo. Un creyente verdadero, un hijo de Dios verdadero, no incrementa su dinero o su patrimonio haciendo uso incorrecto del dinero que Dios le ha dado. No atropella a los que están en una situación difícil. Los creyentes verdaderos tienen una buena conciencia en este tema. Siempre los malvados, por ejemplo, están defraudando, incumplen sus compromisos, faltan a la verdad, estafan, engañan. Eso es lo que nosotros esperamos de los malos cuando del dinero y las cosas materiales se trata. Y si usted se fija, ni tienen una conciencia ni siquiera inquieta con estas cosas. No se inquietan para nada. Saben que deben, saben que han defraudado y eso ni les molesta en su conciencia. No tienen una conciencia limpia ante Dios porque no conocen a Dios. Pero el creyente verdadero no hace negocios falsos, no engaña en asuntos de trabajo o dinero, cumple sus compromisos y jamás defrauda a nadie en asuntos materiales. También dice el versículo, ni contra el inocente admitió cohecho. En la primera parte del versículo 5 habla de dañar o defraudar directamente a alguien. Aquí en esta segunda parte habla de estar envuelto en un ambiente donde otro puede ser defraudado y él está participando indirectamente. Pero aquí dice que ni en eso él participa. Un verdadero hijo de Dios no participa en asuntos donde otros pueden ser defraudados. Si él está involucrado en eso, no participa. No admite que se estafe, que se robe o que se engañe. Aquí vemos que se expone poco a eso porque a sus ojos los viles son menospreciables, como dice el versículo 4 al inicio. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, resumiendo lo que vimos en los versículos anteriores, como anda en integridad, en justicia y en verdad de corazón, habla la verdad, tiene una conducta que, si usted se fija, no es una conducta solamente religiosa en el templo. No tiene una conducta religiosa nada más en el lugar de adoración en el tabernáculo, sino que en todo lugar donde va, en todas sus relaciones y en todas sus actividades. ¿Notó usted que se refirió a relaciones con personas, relaciones de amistad, relaciones en cuanto a las cosas materiales? La comunión con Dios alcanza todas las áreas de la vida. Y el verdadero Hijo de Dios vive todo el día en comunión con su Dios. No tiene una relación con Dios solamente del templo, sino que en todas las áreas de su vida refleja que es un verdadero Hijo de Dios.